Hola, buenas noches. ¿Cómo están amigos de Comunicando con Almas? Bueno, yo creo que ustedes pensaron que no íbamos a tener hoy en vivo, pero no. Hoy sí estamos acá. Ya está por entrar nuestro amigo Daniel Salvatierra porque hoy es noche de sueños. Hoy es la noche de viernes en la que hablamos de simbología y hablamos de sueños. Si alguno de ustedes tiene un sueño que quiera comprar no, que quiera contar, entonces aquí estamos felices. Y si quieren comprar sueños, ay, esos no se compran, esos se tienen. Transmitir con Zeus. Aquí voy invitando a Daniel. Edgar, ¿cómo estás? Señor Daniel Salvatierra, muy buenas noches. Doctora, buenas noches. ¿Cómo estás? Ay, un poquito cogidito de la noche, pero bueno, llegamos. Lo importante es que no nos perdimos esta noche de sueños. Estamos muy contentos de que hayas podido llegar a tu casa sano y salvo. Hoy Gracias, llovió doctor. muchísimo en la ciudad de Medellín, estamos en Medellín y por aquí veo que a ti se te derritió la barba con el aguacero. Llovió tanto que le cayó la barba a Daniel. Está Casi que estrenando no el... me la quitan, casi que no me la quitan, entonces estamos como en una cirugía, en un proceso quirúrgico. Muy bien. Hoy continuamos con el tema de los sueños, de la simbología y vamos a ver qué significa soñar con el mar. Con el mar, que pues Entonces, los antojados, bienvenidos para el mar. como yo, antojada de viajar, yo estoy, mejor Oh, dicho, que o sea, no hay nada mejor en este tiempo que pegarse como una idita para el mar, ¿sí o qué? sí, 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 claro que Sí, sí. sí. Bueno, quiero preguntar a los amigos que se van conectando si alguno tiene sueños con mar. Aleja Machado, cuenta a ver si tienes Excelente, para que nos cuentes. Los sueños tuyos son bien interesantes. excelente, qué bueno, qué bueno. Bueno, por aquí, sí, el mar es una cosa, el mar tiene como una cantidad de misterios, ¿cierto? El mar, pues, digamos que está en muchas mitologías y fuera de eso, pues, que no solo en mitologías, sino en la vida de nosotros. Cuando uno se va tocando con el mar, yo no sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando conocieron el mar. Yo sí me acuerdo porque estaba, de hecho ese fue mi TBT de esta semana en mi cuenta como corporativa, en la cuenta de Vía Monsalve. Ayer estuve en la casa de mi madre y me mostró una foto yo fui al mar a los 16 años, imagínate, no ¡Wow! conocía el mar a los 16. Mm. Preciso en ese viaje fue que tuve mi primera menstruación. Yo empecé a menstruar muy tarde, conociendo el mar. Es muy, muy, muy simbólico también, pues el tema. Claro, porque pues el mar es como lo más profundo, ¿cierto? Lo más inmenso. Lo El- más extenso, lo que abarca más espacio en nuestro planeta Tierra y lo más profundo y misterioso. Es, muchas veces dicen los científicos que conocen más lo que hay en nuestra galaxia que las mismas profundidades del mar. Por aquí dice la tiza de Jung, dice Edgar, hasta tsunamis me han tocado. Qué bueno. sí, pues de hecho, pues una de las cosas importantes pues con los sueños de los mares en este tiempo son los famosos tsunamis, que ya me han contado varias personas como acerca de tsunamis, que se les han venido como tsunamis, entonces, claro, los tsunamis tienen todo un cuento interesante, pero arranquemos por el mar, ¿cierto? Arranquemos por... Entonces, primero eh, pues lo que pudiéramos decir inicialmente es que pareciera que del mal proviene la vida, ¿cierto? Como que
la vida viene de allá. No solamente se necesita, pues digamos que oxígeno, sino que se necesita también la cualidad del agua. El Ujú. mar en este planeta Tierra tiene una relación con la Tierra, ¿cierto? O sea, esa relación que tiene la cantidad de agua con la cantidad de tierra es más o menos la relación que tenemos cada uno de los seres humanos en proporción. No por Ujú. eso, pues, nacemos en la Tierra, ¿cierto? Entonces me imagino que si naciéramos en otro planeta, tendríamos como cierta relación con ese planeta, ¿cierto? Entonces, al menos en este planeta tenemos una relación más o menos en los mismos porcentajes de tierra y agua del planeta y lo conservamos en nosotros. De hecho, como estamos en un sistema solar, eh, los planetas que están alrededor de este sistema solar influyen sobre las aguas Ujú. de este planeta. Entonces, el astro que más influye, porque es el que está más cercanito, es digamos que la luna. Entonces, claro, la luna rige las mareas del mar, ¿cierto? Entonces, cuando hay que tener, pues, digamos que las personas que, que trabajan con el mar o que viven en el mar o que tienen su sustento, derivan su sustento del mar o transitan por el mar, van pues como relacionando en el sentido de que conocen las altas mareas o las bajas mareas, ¿cierto? Eh, Precisamente con relación al astro de la luna, al astro, pues Al al, satélite. al satélite, muchas gracias doctora, al satélite de la luna que sube y baja las aguas, ¿cierto? Entonces, claro, el mar en nosotros tiene bastante influencia. Si vivimos en el mar, pues más aún, ¿cierto? Las personas que nacen cercanas al mar, pues tienen una forma de relacionarse. Porque es que es increíble, el mar tiene unas cosas increíbles. O sea, duerma una noche en una playa, ¿cierto? Y verá que el solo sonido eh, le va a durar por mucho tiempo en su vida, porque es que el oído se acostumbra a ese sonido y eso lo graba. Y el mar tiene una cadencia, en las olas también tiene una cadencia. Las Ujú. olas, cada cierto número de olas, se repiten otra vez las olas. Yo no sé si ustedes han visto cuando uno construía castillitos cerquita de la playa, que uno llegaba y empezaba a construir una y llegaba la ola grande que se le llevaba el castillo a uno, que uno, hasta que uno aprende que hay uno tiene que ver primero cuál es la ola más grande y a partir de ahí empieza a construir el castillito, ¿cierto? Porque si no, lo lleva pues el mar. Ujú. Entonces, mira que una de las cosas interesantes pues con el asunto del mar y la vida de las personas es que si vos te das cuenta, las personas pues al menos en esta región, digamos que en la zona tórrida, las personas que viven en el mar tienen una forma de vivir y de ser muy distinta. O sea, tienen un ritmo de entrada muy distinto a los que vivimos al interior, ¿cierto? Las personas que viven cerca del mar son tranquilos, pausados, no viven con afán ni con estrés. Y Ajá. A ver, en, pa' en, ver. Ajá. en cambio, Delicioso. los de la ciudad que vamos para el mar, eso le inventamos 20.000 negocios y los de la costa son como, pues, como mirándolo a uno, como relájese, disfrute, ¿cierto? Porque, Dice Edgar, el amor es la séptima ola. Creo que es una canción de Sting. ven, wow, Vamos a ver. La ponemos a sonar. la ponemos a sonar también, aquí también se vale eso.
Entonces, claro, el mar tiene una relación bien interesante ¿no? con el ser humano, que de alguna manera lo transforma profundamente. Y de Sí. hecho, digamos que en los sueños, exactamente la misma historia. En los sueños, digamos que el mar es bien importante, porque pareciera que del mar provienen una cantidad de misterios, ¿cierto? Que De- nosotros, Hay un misterio que a mí siempre me ha fascinado con el tema del mar y es, tú estás hablando de la proporción de agua del planeta versus, bueno, igualada o equiparada más bien a la proporción de agua que tenemos nosotros en el cuerpo, y eso es verídico. Y también se habla de, de los componentes químicos del mar, también son equiparables a los componentes químicos que tiene el plasma en la sangre. O sea, es igual. De hecho, hubo una época en la que hubo un movimiento de sanación en el que se pedía que la gente tomara agua de mar para sanarse. Y no mm, recuerdo quién era, pero estaba hablando de hace 20 años, pues. sí, Y fue un movimiento muy interesante. Tomar agua de mar para sanarse, para equilibrarse, para volver a estar en consonancia con los elementos que nos contienen. Entonces pues es bien bonito eso. de hecho, pues en los procesos terapéuticos a mí me ha tocado mandar mucha gente al mar, ¿cierto? Digamos que a que vaya a descansar o a vivir un ratico en el mar si tiene esa oportunidad, ¿cierto? Dice, a mí no me ha mandado esa tarea. Ay, no. Pues, los que tienen rosca contigo. Sí, señor. Esa es la Como canción. una soca, un casi reggae. Sí, mira que en muchos procesos que cuando las personas se están volviendo demasiado neuróticas, ¿cierto? O Mm. sea, exceso de racionalidad, de pensamiento, es muy necesario mandarlos para la playa un ratico para que se desestresen. O sea, el mejor tratamiento para una neurosis, vaya al mar, ¿cierto? Y si abre un hueco en la arena y se entierra, eso descarga toda la energía, la polaridad que no nos sirve o que nos tiene alterados y nuevamente recuperamos un equilibrio energético. Hay una especie de limpieza energética en nuestros campos energéticos. Eso es una delicia, es cierto, es cierto. Ir al mar de verdad que relaja. Claro, porque es que eh, pues es que usted vaya al mar y usted dígame en el mar qué va a controlar. Yo creo que un neurótico en el mar como que desiste de controlar cualquier cosa, pues, ¿cierto? Es decir, usted en el mar se da cuenta de que es una fuerza de la naturaleza inmensa, ¿cierto? Y que ahí es poco lo que usted puede controlar. Y de hecho, usted cuando se mete al mar, usted empieza a sentirse como sobrecogido por la inmensidad, ¿cierto? Entonces va adquiriendo uno el justo tamaño, porque normalmente uno, digamos que esa es una de las particularidades de la neurosis, del mundo en que vivimos, en que nosotros nos volvemos todos grandes y todos importantes, pues el ego se va creciendo, ¿cierto? Se va creciendo lentamente y entonces usted ya es todo importante, ya es todo, eh, pues un personaje que tiene que tener respeto, al que tiene que, pero Le váyase para crece a allá. uno la importancia personal, como decía eh, don Juan Matus. Claro, la civilización es, digamos, que la estructura apropiada
para que usted se desmida en la importancia personal. Claro. Pero ya cuando usted, digamos que se va a elementos de la naturaleza, como por ejemplo el agua, o el mar, usted se da cuenta que el mar, pues usted va a ser más importante que el mar, pues es muy, no le da para eso, ¿cierto? De hecho, la mayoría de las personas que, por ejemplo, en contraposición, digamos que también, por ejemplo, escalan montañas, eso es una forma muy práctica también de decirle a uno que hay cosas mucho más grandes que usted. Digamos que lo mismo sucede pues en alpinismo, ¿cierto? Y, igual sucede con muchas, digamos que, confrontaciones del ser humano con las energías de la naturaleza, que se dan cuenta de que uno tiene que tener un cierto respeto con respecto a esas fuerzas tan gigantescas, ¿cierto? Claro. Entonces, de primerazo, el mar tiene muchas cosas interesantes. Por ejemplo, el mar te da un horizonte, pues porque el horizonte es infinito, ¿cierto? Pero te da un horizonte. Entonces, por eso es que muchas veces es muy interesante eh, terapéuticamente que las personas puedan ir al mar, por muchas razones. O sea, primero por la salinidad, porque se tiene que descubrir el cuerpo, porque se enfrenta a una fuerza muy grande, porque hay una necesidad de un horizonte, porque da la calma, ¿cierto? El mar da calma, porque es cíclico, constante y no para. El mar no para del oleaje, no, pues nunca hemos escuchado que el mar pare, pues que las olas paren pues de hacer ruido, eso no sucede, ¿cierto? Entonces es muy cíclica, entonces eso ayuda mucho. Además que el mar da una cierta profundidad frente a la vida que estamos teniendo, ¿cierto? Como que te hace mirar más allá de cómo estás viviendo la vida. Entonces, pues doctora, si quiere, de una vez la receto, váyase para el mar. Ya, yo pensé, yo estaba aquí calladita diciendo, ¿y cuándo será que el doctor Daniel me receta ese remedio? Bueno, lo voy a hacer. Dígale, dígale A Ricardo. dígale al doctor Ricardo que el doctor Daniel le recetó que fuera para el mar. Y hoy estoy transmitiendo desde el puesto de trabajo del doctor Ricardo. Creo que Ah, por eso estoy tan calladita, ¿cierto? Bueno, entonces, eh, volviendo entonces, retomando, el mar tiene un simbolismo que se comparte con el origen de la vida. con el origen, claro. Entonces, miren que muchas de las teorías, bueno, las teorías de la sopa primigenia, donde se cocinó todo esto de la vida, pues viene del agua, viene del mar. De hecho, los primeros organismos unicelulares, pues, eh, vienen de allí. Cuando se muestra todo el proceso de evolución, los seres salieron del agua hacia la tierra, no fue al revés. Exacto, Y el mar exacto. es tan inmenso, tan poderoso, que es el que contiene el animal más grande que vive Mm, en la tierra. O sea, ¿cómo será de inmenso ese tema? claro, Bueno, claro. De hecho, pues, es muy curioso, el animal más grande no está en la tierra, sino que está en el mar, ¿cierto? mm, la Las ballena. ballenas, ¿cierto? Entonces, claro, uno pues va viendo una cantidad pues eso es lo encantador de los símbolos, que uno coge un símbolo y empieza, digamos que a mirar todo lo que está alrededor de él y se empieza a encontrar una cantidad de cosas que uno dice, wow, increíble, o sea, increíble que el mar tenga toda una cantidad de características, propiedades, ¿cierto? Y fuera de eso, digamos que, bueno, de ahí viene la vida, entonces, wow. Bueno, y tú ya has hablado del tema de las aguas, asociándolo con el mundo de las emociones.
Entonces, claro. si el mar es el cuerpo más grande que habita, bueno, que habita, no, que cubre la tierra, pues habla de la gran emocionalidad humana, como individuos y como colectivo. De hecho, es muy interesante porque mira una cosa como curiosa, que la mencionaste ahorita, y es que el ser humano conoce más de la Tierra hacia afuera que de la Tierra hacia adentro, sobre todo en el mar. En el mar es muy poco lo que conoce el hombre. Pues Ujú. ahora se sabe que la Tierra parece que pues hay acantilados y hay cosas pues profundísimas en la Tierra, ¿cierto? O sea, de muchos kilómetros. Entonces, eh, apenas hay cierto, digamos que conocimiento, pero pues adicional hay muchas cosas que hay en el agua que el hombre como que todavía rasca la cabeza, por decir algo. Eh, los hombres pez, las famosas Los, sirenas, las ¿cierto? sirenas y los percebes. Que eso es bien interesante porque pues hay una película documental de 3 horas Se sobre llama sirena. sí, que se llama Sirenas y es muy interesante porque habla de que, habla de la idea de la sirena, de cómo se desarrolla, cómo creen y cómo vieron un hallazgo de una sirena y fuera de eso, pues que le tomaron fotos, digamos que se encontró la constitución ósea y entonces uno dice, ¿cómo? Y hay una cantidad de testimonios pues en el planeta, pues desde todos lados, desde el trato de los hombres de arriba de la tierra con los hombres de abajo de la tierra. Entonces, Claro. que no, Entonces está la mitología de la existencia de las sirenas, también la mitología de ciudades en el fondo del mar y otra también muy importante, pues Poseidón, claro, Poseidón, el dios dios de de los... las aguas, ¿cierto? El dios de las aguas, claro. Desde ahí, pues, ese mito griego nos habla también, pues, como de que también se contempló incluso desde la mitología griega el asunto de las aguas y el asunto pues del gran animal que hay sumergido en las aguas, ¿cierto? Y que lo domina Poseidón. Entonces, eh, eso como mitos dentro de nosotros están como mitos, ¿cierto? ujú. Entonces, recuerden que los mitos actúan dentro de nosotros. Entonces, igualmente nosotros tenemos una relación con un mundo que es relacionado con las aguas en nosotros, ¿cierto? Y normalmente sabemos más nosotros de la cabeza, nosotros sabemos más de la cabeza como que el resto del cuerpo, ¿cierto? Es Y, cierto. y parece ser que el ser humano le ha prestado es mucha más relación, pues mucha más atención a eso que a la relación que tiene, digamos, que él con su propio cuerpo. Y Aquí me leyó la mente Aleja Machado. el ¿Ya cómo es que Kraken, se dice el Kraken? Claro, gracias Alejita. Muchas gracias. claro. Mira que una de las cosas como muy bonitas en esa relación es que la mitología nos enseña a mirar que hay una relación con un mundo que tiene que ver con las aguas de nosotros, que es el asunto, digamos que, ¿por qué se da como emocional, ¿cierto? Pareciera ser que pues cuando uno empieza a ver toda la simbología que hay alrededor de la emoción, están las copas, están las aguas, están los mares, entonces como que la emocionalidad
es algo que nosotros tenemos asociado no solo a nosotros, sino que también es cambiante, es cíclica, se afecta por ciertos procesos lunares, entonces siempre se ha relacionado como las emociones asociadas como al mundo de las aguas, ¿cierto? Porque es un mundo que puede cambiar de un momento a otro, que puede obedecer también a unos ciclos, que no necesariamente es muy estable, ¿cierto? Entonces, las aguas en nosotros es una de las cosas que tenemos que normalmente atender mucho. ¿Por qué? Porque las aguas en nosotros nos precipitan una cantidad de situaciones o se nos presentan situaciones que nos mueven la emocionalidad. Es decir, cualquier situación que sea difícil para enfrentarlo mueve nuestra emocionalidad, ¿cierto? Exactamente como se pueden mover las aguas y exactamente como puede pasar, por ejemplo, en el mar con, digamos que el movimiento de las aguas. De un momento a otro pueden cambiar, digamos que las mareas, ¿cierto? Dependiendo del clima, dependiendo de... Exactamente en nosotros pasa eso. Mientras nosotros Claro. más conozcamos nuestras mareas interiores, pues más podemos saber cómo funcionamos, ¿cierto? Pues el hecho de que el mar siempre está en constante movimiento habla de un estado de inquietud que tiene una persona, ¿cierto? Que es agitación, una agitación inconsciente, como tú lo decías al principio, ¿quién controla el mar? ¿Cierto? ¿Quién lo controla? No, es una agitación. ¿Quién controla una agitación de sus emociones? Y de La ese tamaño. ambivalencia, la incertidumbre, ese no sé qué, no sé dónde, que a veces no sabe uno dónde tocarse, dónde sobarse para que se le quite. En los sueños, el mar es muy importante, muy importante. O sea, cuando usted esté soñando con el mar, préstele mucha atención, porque normalmente el mar le está abriendo a usted una dimensión mucho más amplia de la que usted normalmente tiene concebida del mundo emocional. El mar también puede hablar, sobre todo en estos tiempos que me he encontrado pues yo algunos sueños de algunas personas que tienen que ver con aguas muy turbias y sobre todo como pues con tsunamis. Entonces, cuando ya el asunto viene con tsunamis, es un asunto más o menos como que hay que prestarle atención. ¿Por qué? Porque acuérdense que mm, los sueños son como una forma de contarle a uno en imágenes más o menos cosas que uno podría asociar a cosas desde lo racional. Entonces, por ejemplo, en una situación, por ejemplo, un conflicto muy grande que va a causar mucho agitamiento dentro de usted, de su familia, y que puede, digamos, que poner las cosas patas para arriba. Eso fácilmente lo puede poner un sueño en un tsunami, porque un Claro, tsunami es eso. Un tsunami es una cosa de una energía muy grande que uno no controla, que fuera de eso tiene una fuerza muy pues destructora, ¿cierto? Un poder muy destructor y que se lleva lo que esté por delante, ¿cierto? Eso se lleva lo que esté por delante y solamente quedan las estructuras o digamos que las estructuras o los instintos que lo saben ver con tiempo. Ha pasado en muchas ocasiones que, por ejemplo, en ciertas partes del mundo, cuando hay un tsunami, los que primero salen corriendo son los animales.
los seres humanos no han visto el tsunami y los animalitos ya son corriendo para la montaña para arriba, ¿cierto? Sí, Entonces, ellos lo sienten. Dani, claro, aquí Dianis Montt nos dice, nos pregunta, ¿qué diferencia habría entre mar y río en la simbología y los sueños? miren, yo he visto que en los sueños es muy interesante como el asunto de las aguas como en la cantidad, ¿sí me entienden? Entonces, una cosa son, por ejemplo, los nacimientos, que los nacimientos son una cosita muy chiquita de agua, ¿cierto? Luego siguen, digamos que después de los nacimientos, siguen las quebraditas, luego los ríos, luego los grandes, los lagos y de ahí pues digamos que el mar. Entonces, eh, muy interesante que esa concepción también lo tenían los chinos, digamos que en los 5 reinos mutantes, porque hablan que en nuestro cuerpo hay diferentes cantidades de agua dependiendo de las articulaciones. Entonces, unas pequeñas aguas son, digamos, que las que hay en los dedos. Ujú. Luego, digamos que en el inicio de los dedos. Luego en la mano, luego en el codo y luego en el hombro. Entonces, en esa proporción van creciendo las aguas más, cada vez más grandes. Entonces, en cada uno de estos sitios se manejan más aguas, más articulaciones, más facilidad para moverlos que en las últimas partecitas, que son los falanges, ¿eh? Entonces, esa es una relación interesante en el sentido de que es la cantidad, ¿cierto? También podría estar hablando de la cantidad. Acuérdense, en un sueño siempre hay que ver el contexto, a qué se está refiriendo el sueño y de qué está hablando. Entonces podría estar hablando del mundo emocional, sí, pero entonces te lo está mostrando como las grandes aguas o un río. Entonces un río es una parte más pequeña. Además, los Ujú. ríos son de agua dulce, ¿cierto? Entonces podría, siempre que ustedes miren, por ejemplo, en los sueños, las aguas, miren como el tema y sobre todo pues como la cantidad, ¿cierto? Mm. Porque uno es, no, pues había una quebrada pero seca, o una quebrada que yo podía pasar de un brinquito, ¿cierto? Entonces, y hay que ver de qué trata el sueño, porque miren, pues yo me acuerdo mucho que una vez llegó un paciente que yo sentía que él tenía muchas dificultades al entablar relaciones solo con conversar con una mujer. Para él Mm. eso era la mayor dificultad. Sí, Y el hombre le gustaba hacer un ejercicio. Eh, ¿cuál? pues el ejercicio era que el sueño le mostraba que él tenía que saltar unas quebraditas. Ujú. Entonces yo dije, atendamos el sueño, váyase a saltar quebradas, ¿cierto? Porque de alguna manera eso le va a dar la posibilidad de hacer un salto frente a ciertas dificultades. Entonces por eso los sueños hay que saber como de dónde viene pues o qué está hablando pues precisamente como el sueño, ¿cierto? Y sobre todo como asociarlo a tu vida, como a tu vida, donde da ese símbolo, ¿cierto? Entonces, para el caso era eso. Ahora, Mm. volvamos un poquito a los tsunamis, ¿cierto? A los tsunamis Ujú. que cuando venga un tsunami, cuando usted sueñe con un tsunami, es muy importante que tenga presente como qué situaciones están habiendo en su familia, que parece ser que la única forma de cambiar eso es con un tsunami. Mm. O en usted. Es decir,
a veces, ¿cierto? La psique le muestra a uno en imágenes situaciones que están pasando fisiológicamente. Por decir algo, usted es un tipo terco y reterco y le han dicho que usted lo que tiene que hacer es no pensar tanto y no sentir más. Eso podría ser una patología de una persona. A esa persona le puede dar un tsunami, puede soñar con un tsunami y de hecho le va a pasar un tsunami dentro de él. Es decir, los sueños muestran, digamos que poéticamente o imaginariamente una situación que normalmente puede ser alrededor de lo físico o de lo psíquico, ¿cierto? Sí, Entonces, para una persona, digamos que demasiado mental, le vendría bien, digamos que aterrizar, digamos, y soltarse un poquito. Entonces, si eso lleva muchos años, la psique no tiene más que compensarlo, porque estás demasiado mental. Entonces, la psique no tiene más remedio que decirte, pues entonces para el otro lado. ¿Sí me entiende? Entonces, por eso es que uno normalmente debería, entre polaridades, andarse más o menos suavecito, muy más cerca de un centro que más cerca de los extremos. de los extremos. Claro, Es porque saludable, es saludable para la psique. no, pues para la psique, para la vida, para los negocios, para la relación de pareja, para la relación de familia, para lo que sea, porque si usted Bueno, es demasiado, pues, demasiado, extremista. sí, demasiado polarizado, la psique va a buscar la forma de enderezarlo, Equilibrar. de equilibrarlo. Entonces, Claro, no tiene otra que ponerlo pues como en otra situación fuerte, ¿cierto? Profunda. correcto. Mira, Rocío, aprovecho pues esta interrupción que te hago para saludar a Adriana Muñoz, que el martes nos va a hablar de la respiración ovárica. Ella es una persona experta en yoga y tiene una historia de vida muy linda que contarnos respecto a cómo sanarse a partir de la respiración. No se lo pierdan el martes. Y Rocío PM dice, a veces he soñado que voy en un submarino esfera y voy debajo del mar y viajo como de un continente a otro. Es un viaje. ¿Qué significa soñar debajo del agua y sobre todo en una esfera? Wow, ¿Qué ese puede está muy significar? ¿Qué, interesante. mm, Ese ¿Lo sueño está quieres bien contar de bonito. pronto? Sí, pues Ay, despedimos un no. Es que son las ocho y para que 53 para ponerla a contar el sueño. Ay, pero está encantador. nosotros tenemos una hora, es decir, empezamos como 15 minutos tardecito, entonces, si quieres, Pero Rocío, lo puedes, de o una. es que, o es que no quiere Pues, si le da analizar para eso, contarlo, a ver. si le da para contarlo, encantador, porque mira que eso, acuérdense que los símbolos tienen dos lados, ¿cierto? Entonces, un lado Mm, puede ser, vos has desarrollado una esfera de conciencia para poder transitar en el mar de las emociones o en el mundo inconsciente o en las profundidades del mundo inconsciente y que parece que tiene que ver con un tránsito entre dos continentes. ¿Cierto? Una. Dos, eh, hay una situación que podría estar bordeando el ámbito psicótico en ti y que vos deberías pararle un poquito bola porque te estás moviendo como digamos que en dos dimensiones, en dos continentes, pero que de pronto vos no sos capaz de sacar a la realidad. mm, Son dos formas de mirarlo, ¿cierto? Entonces, por eso, recuerden, los sueños, los símbolos, uno siempre que uno se cuenta un sueño, cuando le cuentan un sueño a uno, eh,
uno normalmente, uno siempre coge y el lado más bonito, la interpretación más bonita para mí, ¿cierto? Pero uno normalmente debería tener la claridad de que con los sueños mire dos posibilidades, ¿cierto? La bonita y la no tan bonita, para que de pronto no se engañe mucho, ¿cierto? Porque esto podría estar hablando de que hay una dificultad con salir a flote, ¿cierto? De vivir una realidad arriba. Entonces prefiere la realidad de vivir, pues, digamos que bajo el agua, entre dos continentes. Sumergida. Entonces eso podría estar hablando de que le falta un yan, ¿cierto? Un yan para poder mover. Claro. Y ella obviamente tiene mucho aspecto yin, ¿cierto? Por el mundo emocional y por ese. Me parece muy bonito el hecho de que tenga como un submarino, una burbuja, porque eso, digamos, que le da la cierta capacidad de vivir bajo el mar. Entonces, eso podría estar. Rocío, carita sonriente, y dice, yo creo que es lo psicótico. Bueno, pero es que, pues, bueno, con el mayor gusto, si me cuenta después el sueño más larguito, hablamos de eso, ¿cierto? Porque están esas dos versiones. Entonces, eso puede ser una gran facilidad para uno o puede ser una gran dificultad para uno. Es decir, muchas veces, muchas veces nosotros vivimos en un mundo que es mayormente de la cabeza, Neurótico. neurótico, ¿cierto? Somos muy racionales y hay muy poquito del otro lado, o sea, corporales o psicóticos son muy poquitos, ¿cierto? Entonces, pero sin embargo, esos poquitos que hay sostienen todo el otro mundo, eso es lo interesante. Es decir, la psicosis está sostenida como por muy poquitos que detentan todo ese mundo psicótico. Debería haber un poquito más de equilibrio, ¿cierto? Entonces, lo que me parece bonito de este sueño es que haya tenido la oportunidad de crear algo que le permite vivir debajo de las profundidades. Eso se me parece interesante. Pero, Mucho, mucho. pero hay que mirarlo, ¿cierto? Hay que mirarlo más profundamente, como ampliar un poquito más los símbolos para ir sabiendo a qué apunta el símbolo más claramente, ¿cierto? Yo nunca he soñado con el mar, pues no me acuerdo. Estoy aquí tratando de No, recordarlo y en estos días he soñado con el mar, yo creo que me voy para el mar. pero tú no te ibas a ir a vivir a Chile en una ciudad o en un municipio, un pueblo frente al mar. Frente del mar, claro, ese es mi sueño dorado, ¿cierto? Ese es mi sueño dorado y pues para allá voy. El asunto es de tiempo, ¿cierto? Pero para allá voy con toda seguridad. Sí, porque yo siento que de alguna manera yo pertenezco a algo de ese arquetipo, ¿verdad? Me llama mucho, me llama mucho. Entonces, en los sueños, últimamente he tenido muchos sueños con el mar. Y entonces que estoy construyendo un puente hacia el mar. Y no se sabe pues si es de un lado al otro, no, es un puente hacia el mar. Entonces me parece ese sueño encantador, porque yo digo, wow, muy bonito porque es en la construcción en que yo pues creo que estoy, ¿cierto? Como ir construyendo una forma de poder traer como todos los contenidos que para la mayoría de la gente es muy inconsciente, poderlos ir aterrizándolos a tierra firme, ¿cierto? Traer todos esos contenidos para que los podamos, digamos que, eh, adaptarnos a nuestra realidad más claramente y poder tener una guía de los sueños, pues para nuestra vida, para nuestra realidad, para poder
mirar nuestra vida de otra manera, ¿cierto? Claro. Entonces, Dani, ¿qué otros has recibido pues en consulta y que nos puedas ejemplificar para nosotros identificar qué ha parecido en nuestras vidas? sí, otro de los sueños que me pareció muy bonito fue que eh, una persona me contaba que, mm, que estaba teniendo como una sensación en cuanto a que ella sentía que tenía que irse para el agua, pues a bañarse al mar, pero que se tenía que desnudar, ese era el asunto, entonces que a ella le daba mucha vergüenza, pero el asunto es que era de noche, no había nadie y no había pues ningún problema con eso, ¿cierto? Entonces, el asunto que revelaba el sueño era que de pronto ella tenía un miedo en ella misma frente a su desnudez, pero también tenía un miedo en ella misma de contar sus emociones. Y entonces era como ese paralelo en ella que no solamente pues era desnudarse, ¿cierto? Porque pues ella ya tiene sus años, ha tenido relaciones y se ha desnudado pues frente a un hombre y toda la cosa, pero el asunto de ella era que para ella era muy difícil como contar lo que siente, ¿cierto? Que la mayoría de las personas estamos en esas. En el mundo en que vivimos, nosotros nos expresamos más a través de ideas intelectuales, de razón mental, que relacionarnos con nuestra emocionalidad. Bueno, los hombres funcionan más desde lo racional, las mujeres funcionan más desde lo emocional. Entonces, claro, por supuesto que por eso son las diferencias de conversaciones entre hombres y las diferencias de conversaciones entre mujeres. Por ejemplo, doctora Vianney, cuando usted se encuentra con mujeres, ¿de qué habla? Las mujeres hablan diferente de lo que hablamos los hombres, ¿o no? ¿O lo dejamos así? Dani, es que me pones en grandes aprietos porque realmente yo, no, no. Las mujeres de qué hablamos, de todo lo que sentimos, de lo que sentimos respecto a lo que nos ocurre, de lo que sentimos. Claro. En cambio, los hombres es de los proyectos, lo que vemos, lo que es cierto, o bueno, o de las muchachas que vemos, pues cierto, o sea, el hombre es más visual y mental, ¿cierto? Mm. Las mujeres son más de su interior, De lo de lo que que siento. sienten, de lo que sienten. Por eso, digamos que desde ahí, pues tenemos pues diferencias en cuanto a eso, ¿cierto? Cómo abordamos situaciones que nos Mira, llegan. y Aleja Machado también se ríe porque dice depende. Si es que depende. Mira, yo realmente no soy de muchas amigas, yo no soy de grupos, yo nunca me he relacionado con las mujeres como lo normal que veo. De hecho, lo extraño, pues porque digo, pero ¿por qué yo no puedo ser así? Sí, de hecho, mi relación en comunicación es mucho más fluida y mucho más tranquila con hombres que con mujeres. Yo me aburro de las conversaciones normales, o sea, es de lo que sientes, pero ¿para dónde vas con eso que sientes? ¿Hacia dónde se dirige tu atención en el crecimiento de tu vida? O sea, y eso ha sido siempre. Entonces, con las mujeres, con las amigas, yo he sido una aburridora, entonces yo no te puedo responder eso. Sí, Para no, mí es muy complicado, como, ay, ¿usted por qué me está haciendo contar que yo soy muy... Eso sí, me encuentro con unas amigas que son unas brujas y con esas se habla de todo, o sea, es que es como, sí, pues, mira, me he encontrado en este mundo nuevo con unas personas increíbles, con Nene, con Zuli, con Aleja, bueno, con Sandra Vargas, con Astrid Margarita, pues son contaditas las mujeres con las que yo me siento como en mi salsa.
pero es porque hablan de otra cosa, pues yo no sé. Es que a Sí, no, mí, pues, es que me decir, dijo no, él, que, pero mírala cómo se vistió y es, ay, tan yo, eso, yo nunca he perdido, nunca le he invertido mi vida a eso. Entonces, no, no sé. pues, de hecho, mira que eh, es que nos va pasando algo también con la edad, ¿cierto? Con la edad Ah, nos sí, va pasando algo también. Con los es que años, yo he sido viejita desde chiquita, Dani, entonces yo no. no, yo, pues, yo de Sardino era ratón de biblioteca porque yo me parecía muy aburridor emplear el tiempo con los amigos, me parecía mucho mejor emplear el tiempo con los libros. Entonces, yo era más como de, Vea, "Ay, sí, ve, yo tengo quien me defienda. Edgar está diciendo, Salva, no estrese a la doctora. Me parece muy gracias, Edgar. Ay, si quiero. Se me notó mucho el estrés como yo. Ay, ¿yo qué respondo aquí? Se van a dar cuenta que yo soy rara. otra, tranquila que, pues, hay tan extraños en el mundo de las mujeres como tan extraños hay en el mundo de los hombres, ¿cierto? Es decir, yo me acuerdo que, por ejemplo, para mis hermanos era una nota, pues, y que nos reuniéramos, pues, con motivo de que había un partido de fútbol. Y yo pues iba allá porque iba a ver a mis hermanos y nos íbamos a reunir, pues, y porque sabía que se iba a acabar el partido. Pero pues como para ver el partido, hágale pues, ¿cierto? Sí, como que encartada, que pereza, pues. No, a Pero uno le toca hacer como, bueno, metámonos en este cuento y tratemos de aprender a disfrutar de eso. Pues a mí también me pasó y definitivamente no. sí, no, es que eh, sí, definitivamente, pues estamos en esto que estamos, precisamente porque es muy posible que no pertenezcamos, pues, como a un mundo muy atado a ciertas cosas que tengan que ver con, con lo, con lo que no se ve, sino que nos interesa más lo que no se ve. Entonces, lo que no se ve, casi no se habla de eso. Ujú. Entonces, por eso es que nosotros, cuando vamos a las familias, como que ya sabemos qué pasa, pero pues si no se habla de eso, entonces mejor como que, Sí. ¿cierto? ¿Pa qué vamos a estresar a este personal, ¿cierto? Entonces, por eso, por eso el asunto de que nos tenemos que bajar del árbol de genealógico, o sea, el árbol familiar, para montarnos pues en otro árbol, que es el árbol de la vida, que son el árbol de los que hacen la voluntad del Señor conmigo, ¿cierto? La voluntad del Padre, es decir, eh, de los que de pronto podemos mirar, tener otra mirada sobre las situaciones de la vida que se dan, ¿cierto? Es Como darle que, un lugar adecuado y amoroso a la familia desde la conciencia. claro, claro, por supuesto, o sea, es decir, al Dios lo que es del Dios y al César lo que es del César, así de sencillo. Entonces, y eso nos asegura más vida, más añitos de vida, creo yo. Sí. Más energía. Sí, más energía para la vida. Doctora, ¿cómo vamos de tiempo? Ay, yo no sé, Daniel. Yo no me Bueno, acuerdo ni a qué horas yo creo entramos. que empezamos como 8:12, entonces Bueno, son... me permite, yo doy mis avisos parroquiales. Perfecto, doctora. Tengo muy buenas noticias. Les cuento que vamos a tener página web. Se llama comunicandoconalmas.com. Entonces, allí voy a subir, bueno, y esta página, quiero contar que la estoy haciendo en asocio con Rolando Piedrahíta. Él es un diseñador web muy exitoso, tiene un sitio web que seguramente ustedes conocen o lo conocen muchos antioqueños que viven en el exterior, que se llama Orgullosamente Antioqueño. Lo pueden seguir en redes sociales y pueden seguir el blog, es bellísimo y muy exitoso. Era a quien vi y me enamoré desde la primera vez que hablé con él, un ser bello, un ser de luz, un corazón hermoso, de una familia muy bella a quien quiero bastante. Entonces, ese es mi socio para hacer la página web, así que
este mes tendremos al aire es que a Destinos Verdes, a Comunicando con Almas. Destinosverdes.com es mi página de noticias de turismo, de viajes de naturaleza. Está muy quieta pues porque no hemos vuelto a viajar. Y bueno, Mm. para que sepan pues que allí esta página va a tener unos espacios para los terapeutas que estamos entrevistando y vamos a contar muchas cosas lindas ahí. Bueno, Aleja Machado dice, nos van a hablar de hadas, duendes, ogros y gigantes. Ay, qué rico, Wow, claro, qué dicha, qué bueno, buena propuesta. Vea, ese es un cuéntame, buen tema. ¿qué dice? Ese es un buen tema. Bueno, miremos a ver de cómo los vamos cogiendo de a poquitos. Muy Excelente. bien, excelente. Se queda en el tintero y ya les iremos contando. Bueno, no, eso es lo que les quería contar. Estoy muy feliz por esa decisión que tomé. Qué Y bueno. bueno, sí, un mensaje de los angelitos que ya me pusieron como en jaque mate y me dijeron, bueno, pues sé qué va a hacer. Entonces, claro, ya hay que seguir con el propósito de vida. Entonces, ya Los saben, ángeles pues. también lo van arrinconando a uno. Es que yo no sé por qué la idea tan rosa de que los ángeles son puro amor, Ah, arcoíris, ¿cómo se llaman? Unicornios y orejas que a mí me hacen Alan, increíble. Alan, Bueno, Alan, lo mueven a uno y lo mueven fuerte. así es. Parece súper. Me alegra mucho, doctora, qué rico. Gracias, Dani. Bueno, entonces, ¿qué otra conclusión nos das para que nos despidamos, Dani? Que ya ahora sí estamos a minuticos. Sí, pues doctora, pues les avisamos el próximo tema para el lunes y bueno, ya les iré contando el curso de sueños, todavía estoy tejiéndolo, ya viene próximo, listo, ya viene. Me encanta, me encanta. Bueno, Bueno, doctora, compañeros, muchísimas gracias. Gracias por sus deseos con lo de la página. Gracias a Edgar por haberme defendido de Daniel Salvatierra. Jimena acaba de entrar y ya nos vamos a ir. Bueno, y nos vemos el lunes con tema con Daniel Salvatierra y el martes con la respiración ovárica. Les vamos a contar una historia de una sanación muy bonita a partir de la vida de nuestra amiga Adriana Muñoz. Bueno, Dani, un abrazo. ¿Cuál es mi página de turismo, Natalia? Es www.destinosverdes.com. Y uno de los proyectos que tenemos es que esos viajes se van a convertir en viajes de sanación. mm, Vamos a hacer viajes con propósito. Entonces, bueno, a Marley de Pisados Corales quiero invitar para que esté comunicando con Almas Novel. En Emprender Expo, visita las redes de Emprender Expo. Te voy a mandar una invitación para que hagas un video de 1 minuto y nos cuentes qué haces con tu emprendimiento, participas en una rueda de negocios que vamos a hacer, que es gratuito. Entonces, para los que son emprendedores, me cuentan que hay un evento muy bonito, Emprender Expo. Dice Edgar, buen fin de para los dos, para los doctores Alba y Bienet. Gracias, doctor Edgar. gracias, Espero que chao. estén juiciosos haciendo planos. Un abracito para todos, feliz, sigan soñando, feliz fin de semana.